Y bueno amigos, estamos aquí listos para un video, un día más. Se me ha hecho un poco tarde el video, el día, se me ha cogido un poco el día, la verdad, pero siempre he dicho lo mismo. Cuando uno hace algo con cariño, con amor y tiene ciertos seguidores de alguna manera, uno puede subir el video en cualquier momento, en cualquier punto y la gente lo va a ver porque la gente valora de alguna manera el trabajo que tú estás haciendo. Tuve un día bastante agitado, además del trabajo que tuve el día de ayer con la selección que me tiene contentísimo. Clasificamos ya a los cuartos de final de la Copa América y bueno, evidentemente mucha gente dirá, wow, tampoco es para tanto porque vives tirándole mierda o hate a la Copa América por el nivel que tiene 24/7 y ahora está celebrando la clasificación a cuartos de final, pero tienes que conocer la historia de esta selección para poder entender por qué mi alegría, pero no los quiero enredar mucho más y me gustaría mandarle un saludo a mis amigos mexicanos que bueno, lo están pasando complicado, su selección está en un punto bastante crítico. Sé que Charlie siempre está viendo mis videos y seguramente verá este, entonces bueno, mucho ánimo. México siempre vuelve, es un equipo, una selección bastante grande. Creo que es la selección con más títulos de la historia o algo así, escuché alguna vez y bueno, no lo sé. Nada, quiero arrancar porque el video hoy viene cargadito. No sé si les vaya a hacer otro más tarde o lo deje para mañana porque como les dije, me quedó un poco pesado el día. Así que sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Todas las noches estoy haciendo un ejercicio para que no se me olvide que somos campeones de Europa por 15ª vez. Eso estoy tratando de que no se me olvide, pero bueno, evidentemente vamos a arrancar ya porque llevo 2 minutos hablando una cantidad de barbaridades y quiero arrancar rápido porque bueno, hay un tipo que parece que es de alguna manera un influencer que no está relacionado con el fútbol, muchachones, pero yo quiero mostrarles este pequeño clip porque si se fijan bien, hay en el fondo varias cosas que hacen referencia al Atlético de Madrid. Escuchen esto porque este hombre tuvo un altercado con una gente en un restaurante. Aquí de alguna manera trata de dar una explicación que me parece más lamentable que el mismísimo altercado que tuvo. Lo necesito. Perdona. Joder, ¿a quién le gustan los negros, tío? A ver si es que ahora nos vamos a rasgar las vestiduras. Tronco, llevan... Están ahí y huelen fuerte, lo sabemos, huelen fuerte. Pero no le dije nada de su olor, que es desagradable. Joder, ha pensado en mí esa mujer. Ha pensado en mí, que te tenía muy cerca y olía fuerte. Hostia, que entiendo que estás trabajando y entiendo que son horas llevando platos, hace mucho calor y tal. Pero joder, yo he tenido la deferencia de no decirte, hueles a cuero viejo. Joder, y... Dios, es... A ver, esto es evidente que es un comentario exageradamente racista y repito, parece, desconozco muy bien quién es este tipo, pero parece muchachos que es un creador de contenido X, pero si se fijan bien como les estaba diciendo, es del Atlético de Madrid y si se acuerdan de algunas cosas que han pasado esta temporada con Vini, el Atlético de Madrid y seguramente el Valencia son los dos equipos que de alguna manera han estado más vinculados con temas relacionados al racismo y fíjense lo que decía ese tweet, que por eso les quería colocar eso. Ser racista y del Atleti parece que van de la mano. Una vergüenza absoluta lo de este tipejo. No sé si es algo montado, pero me parece una vergüenza absoluta y total. Quiero que muchachones escuchemos ahora algo muy rápidamente de un periodista que creo que es argentino y que me pareció brutal. Y creo que también el tweet, el mensaje que ponen en el tweet es lo que más me ha gustado. Dice, ¿habéis visto algún medio español hablar así del Real Madrid? Escuchen esto. Bayern en 124 años de historia, 6 Copas de Europa. Liverpool en 131 años de historia, 6 Copas de Europa. Barcelona en 124 años de historia, 5 Copas de Europa. El Madrid en los últimos 10 años, 6 Copas de Europa. El Real Madrid en los últimos 10 años consiguió lo que a otros clubes le tarda 130, 120 años. Para demostrar y para seguir alabando la grandeza de este club que se supera día a día. Lo que hace ilusión con la 16ª hora es el hecho de ser el Real Madrid. Simplemente con el hecho de ser Real Madrid, eso te habilita automáticamente a pensar en la 16ª sin importar el nombre propio. Porque acá no importa tanto la individualidad, sino que lo que prima es la unión, es la familia, es el club, es la institución, son los valores. Bayern en 124. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Me parece sencillamente brutal.
y no lo había pensado realmente. O sea, sí lo sabíamos todos, creo que está más que claro. Pero seguramente no nos habíamos detenido a pensar que el Real Madrid ha ganado en 10 temporadas lo que muchos de estos clubes están en toda su historia consiguiendo. Es que me parece realmente demoledor. Y ojo porque siempre tenemos esa tendencia a decir que en Argentina la gente es muy antimadridista, que no es del todo cierto tampoco. Aquí hay varios argentinos en el canal porque me lo han dicho, pero sé que no les gusta mucho porque yo estoy muy en contra de algunas cosas que de alguna manera han sido cultura de este país, entre ellos o gran parte del país, el tema del racismo, muchas cosas allí que podemos comentar, pero por eso me parece increíble. Este periodista argentino para mí se ha ganado mis respetos, se respeto, sencillamente demoledor. Quiero que ahora veamos este otro clip porque me parece brutal de La Cobra con Davo Ceneice, que son dos creadores de contenido argentino, que son unos cracks absolutos, pero bueno, la cobrita a veces se pasa de culé. Yo creo que el legado que dejó el Barça en el fútbol mundial es más que el del Real Madrid, amigo. Entonces termina siendo más relevante. Simbólicamente el Barça está por encima del Madrid, amigo. En serio te estoy diciendo, amigo. Te estoy diciendo de verdad, no te enojes, boludo. No te enojes, boludo, no te enojes. Cada vez encontrás palabras distintas para argumentar que el Barça es más grande que el Madrid. Es increíble. Ah, ya voy a encontrar nuevas, amigo, tranquilo, no la puedo O sea, repetir. ¿qué significa que simbólicamente sea más grande? Que, amigo, o sea, en el mundo del fútbol, no todo es ganar. También importa el cómo, el contexto, la forma, el rival, lo que dejás. Y bueno, ahí está lo que les estaba diciendo y muy bien por Dao porque es real, o sea, ya cada día no encuentran qué adjetivos, qué calificativo, de qué manera intentar desprestigiar lo que de alguna manera se ha ganado el Real Madrid. Y es que si se ponen a escuchar a este hombre, acabamos de escuchar que simbólicamente el Barça es mucho más que el Real Madrid. Yo en mi vida había escuchado algo tan patético. Sin embargo, hay que aclarar que la Cobra muy inteligentemente se está riendo. O sea, él sabe que es una barbaridad lo que está diciendo y por eso es que me pareció realmente increíble. Pero es que muchos de estos personajes, como por ejemplo, hace poco escuchábamos al Albert Lezán decir que si el Barça le ganaba una final de la Champions, a la que por cierto no asistieron al Madrid, se anulaban las 14 Champions. Es una vergüenza absoluta. Víctor Font, para cerrar, posible futuro presidente del Palanca Fútbol Club, ha dejado unas declaraciones interesantes, además de que ha pegado una rajada del tema del estadio, que esto es para que ya estuviera listo. Deja esta perlita que me pareció increíble, la verdad. Entiendo ciertos puntos que este hombre está haciendo campaña y que bueno, así es la campaña, pero hace poco también lo escuchábamos decir que Laporta no lo estaba haciendo tan mal, así que por eso me impresionó esto que vamos a escuchar. La segunda, de todo el proceso de salida de Xavi del club, ¿qué es lo que menos, como hay varias cosas, ¿no? Del proceso formal, ¿qué es lo que menos te gusta? Disparate, el hazme reír del mundo del fútbol. Y esto con una leyenda de la institución. O sea, fue algo, yo creo que eso acabó de abrir los ojos de mucha gente. De que, como he dicho, Laporta es más un problema que la solución. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos, demoledor, no ha tenido ni un pelo en la lengua para tirar la rajada histórica de que Laporta es más parte del problema o un problema que la solución. A ver, no sé si recuerdan que en la campaña, los que me siguen desde hace tiempo, yo estaba diciendo que me parecía que este Víctor Font era un tipo bastante serio y que daba la sensación de que tenía un plan para intentar acomodar un poco lo que estaba sufriendo este Deuda Fútbol Club, y decía que el que me temía en su momento que iba a ser presidente del Barça y que podía acomodar esto era Víctor Font. Afortunadamente para nosotros Laporta se colocó el tema este de la pancarta de ganas de volver a veros y evidentemente pues bueno, quedó esa anécdota allí, y de hecho se habla de que Víctor Font tenía como principal candidato a Xavi para el banquillo. Vamos a ver porque bueno, este hombre parece que tiene un plan por lo menos un poco más serio que el de Laporta. Pero lo que me gusta de este hombre es que parece que es muy de Xavi Hernández y evidentemente da la sensación de que en cualquier momento nos vuelve a traer al genio de Terraza a entrenar al Barça y por supuesto regalarnos nuevos momentos mágicos.
La verdad, no me quiero enredar mucho más. Espero honestamente que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, que me dejen su suscripción y lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.